La película comienza mostrándonos su espectacular fotografía y tengo que deciros, chicos, que es alucinante. Acto seguido nos presentan a tres personajes humanos que son básicamente un chico y una chica que se han quedado a cargo de su tío, el cual es paleontólogo. El chico, ¿vale? Que es más mayor, como que pasa un poco del tema, como que no le interesa, ¿no? El tema de la paleontología. Y luego a la niña, que bueno, me cae súper bien el personaje porque vemos cómo incluso se emociona, incluso piensa cómo sería el dinosaurio en vida, el Gorgosaurus, digo, ¿vale? Mirando el diente, no sé, tío, me flipa la niña. El chico, pues bueno, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Es su opinión y al final, pues un montón de gente, pues hay por ahí que no le gustan los dinosaurios o, sinceramente, que les pueden gustar pero que tampoco se interesan demasiado por el tema, ¿no? O sea, son gustos, gente, hay que entenderlo. Más adelante vemos cómo pues llegan a un lugar que está cerca, ¿vale? De una excavación en la que está trabajando el tío de los chicos. Y bueno, pues parece ser que la niña lo va a acompañar a la excavación, pero de nuevo vemos como el chaval apenas se interesa y la verdad no le apetece ir a la excavación, ¿vale? Y ver fósiles y demás. Y bueno, el tío esto lo entiende, ¿vale? Muy importante, y le dice que eso, que se quede cerca del coche y que cualquier cosa que siga el camino que están ahí al lado. Aparece un cuervo, ¿vale? Y comienza a hablar con el chico. Cabe destacar que esta película está dedicada a un público infantil. Este pájaro se transforma y bueno, se va volando y aquí ya comienza lo que sería la historia real o principal, como queráis llamarla, de la propia película. Y bueno, pues básicamente vemos cómo ocurre una cosa que me hace mucha gracia, y es que esta película, si bien es un formato, o pretende ser un formato de película familiar, sobre todo para un público infantil, también tiene un poco de documental, ¿no? Y de hecho separa la imagen y nos da aquí más información sobre el Alexornis, concretamente qué significa su nombre y qué come, ¿vale? Cuál es su dieta. Y bueno, esta criatura, ¿vale? Su nombre completo sería Alexornis antecedens, y su nombre quiere decir ave ancestral de Alex, ¿vale? Y bueno, es insectívoro según esta película. Y bueno, pues esta criatura, que repito es el narrador principal de la historia, es casi devorado, ¿vale? Al principio de la película por un dinosaurio carnívoro que en este momento, ¿vale? A priori quiero decir, pues no nos dicen qué es exactamente. Pero bueno, ya os digo que ya hablaremos bastante de esta criatura, la cual ya he nombrado antes, pero bueno, vamos a meternos en el papel y hablemos cuando toque de ella, ¿vale? Y bueno, ya Alex pues nos cuenta lo que vendría a ser la historia principal, que gira en torno a una especie de dinosaurio concreta, la cual se llama Pachyrhinosaurio. Lo curioso es que aquí nos comentan de nuevo sobre el animal, que es herbívoro y qué significa su nombre, ¿vale? Lagarto de nariz gruesa. Sin embargo, de Pachyrhinosaurus, aquí tenemos en pantalla, hay diferentes especies. Esta sería, si no me equivoco, Pachyrhinosaurus canadiensis, porque concuerda en la zona donde vivió, la época y también en la cabeza, la forma, ¿vale? Es muy importante esto porque siempre pensamos en un dinosaurio como que solo hay una especie y a lo mejor hay varias, ¿vale? Como ocurre, por ejemplo, con el tigre, el leopardo, etcétera, ¿vale? En la actualidad. Bien, dicho esto, continuemos. Y bueno, vemos como una madre alimenta a sus crías, de las cuales destacan dos. Una llamada Scowler, que es el hermano mayor, y también creo que es el mayor de la camada. O sea, es enorme, tiene un color verde muy característico y curiosamente en Latinoamérica, o sea, quiero decir, en lo que sería el doblaje al español latino, se le llama Malgesto, ¿vale? Así que así se llama en latino, Malgesto. Sin embargo, yo lo voy a llamar Scowler, ¿vale? Porque es su versión original y demás. Y luego tenemos aquí a Patch, que es el protagonista y parece ser al contrario que su hermano. Es decir, si Scowler, recordemos, es el más grande, Patch es el más pequeñito, ¿vale? El más débil, entre comillas, de la camada, ¿vale? De, pues, la nidada o la manada, como queráis llamarlo, ¿vale? Y bueno, lo que pasa es que pues este animal quiere alimentarse y no llega, ¿vale? Porque sus hermanos le están pues quitando toda la comida y ve que ha caído un poquito fuera del nido, entonces sale y ¿qué pasa? Que aparece un dinosaurio depredador oportunista llamado Trodón. Y bueno, pues este animal con todas sus narices se mete en la zona de nidos, ¿vale? De los Pachyrhinosaurus y logra pillar a Patch, o sea, y se lo intenta llevar a un sitio pues más seguro donde se lo pueda comer tranquilamente. ¿Qué pasa? Que llega el padre de Patch llamado Bulldost en su versión original y Toro Bravo en la versión al español, a la versión español de España, quiero decir, ¿vale? El castellano. En latino creo que se le llama Bulldost también, si no recuerdo mal, así que bueno, yo lo llamaré Bulldost, pero porque así se llama en la versión original, ¿ok? Y bueno, el Trodón se ve intimidado y ¿sabes? Por el nerviosismo, la tensión de la escena, se le acaba cayendo o lo acaba lanzando, no sé muy bien qué pasó ahí, pero bueno, total, que lanza a Patch y vemos cómo le hace una herida, que esa herida ya se vuelve súper característica del personaje. Aparte de que el que se le haya hecho se vuelve un factor súper determinante, ¿vale? Súper importante, sobre todo al final de la película. Ya veremos más adelante por qué, aunque bueno, los que hayáis visto la película, ¿vale? Pues ya sabréis lo que pasa. Pero bueno, vamos a mantener ahí la incertidumbre de cómo esta herida ayudará a Patch en el futuro. Y bueno, tras este lanzamiento del Trodón, ¿vale? Pues bueno, Patch queda fuera de la zona de nidos, ¿no? De los Pachyrhinosaurus, de su manada, y empieza a ver cómo es un poquito el terreno circundante. Y bueno, esto lo voy a resumir porque si no, no acabo nunca el vídeo. El tema es que se encuentra con todo tipo de criaturas. La primera de ellas es un pequeño mamífero, del cual ya hablaremos más adelante porque no se nombra nada de él, pero yo sé qué especie es y todo el rollo.
Luego tenemos una especie de dinosaurio herbívoro tireóforo, que aquí lo nombran, yo me quedé flipando, aquí lo nombran como un Ankylosaurus, tal cual, ahí lo veis. Y debo decir que aquí se lo han colado un poco, porque si bien, repito, es un tireóforo del mismo grupo al que pertenecen los estegosaurios, anquilosaurios, etc., no es un anquilosáurido este animal, es un nodosáurido y se llama Edmontonia. Y bueno, hay varias especies, yo por lo que he investigado esta es Edmontonia longiceps, ¿vale? Su nombre significa de Edmonton. Y bueno, sabemos que es una Edmontonia, más que nada porque así sale en su web, ¿vale? De hecho, en la BBC EAR tiene un apartado para esta película, lo tendréis en la descripción todo, y figura esta especie como Edmontonia, ¿vale? Aparte de que, bueno, si buscas un poquito de información ahí del lugar y la época donde vivía Paquetinosaurio, pues te das cuenta de que sí, es Edmontonia el candidato más directo para ser ese dinosaurio de ahí. Y bueno, según he estado mirando, este cambio de nombre de Edmontonia a Ankylosaurus se le dio porque en la película aparece un dinosaurio que os dejo por aquí en pantalla y que ya veremos más adelante, que tiene un nombre muy parecido a Edmontonia, ¿vale? Y por eso se le cambió para evitar esa confusión, supongo que a un público infantil. Y bueno, pues lo puedo llegar a entender, la verdad, no sé vosotros, ya me diréis por comentarios, pero un niño o una niña de que, aunque le gusten los dinosaurios de 3, 4 años, sí que puede tener dificultades para pronunciar algunos nombres, pero... ya os digo, esto depende mucho de la edad, pero los niños, repito, que les guste los dinosaurios se suelen quedar con los nombres bastante bien. Pero bueno, yo lo que quiero es que la gente no se confunda y que ese animal que vemos ahora en pantalla es un Edmontonia o un nodosáurido más que un anquilosaurio, así que nada, era eso. Y bueno, estos tres Speronicus persiguen a Patch y cuando están a punto de atraparlo, pues aparece su madre al rescate y bueno, lo devuelve al nido. Y bueno, llegados a este punto comienza a pasar el tiempo y obviamente pues tanto Patch como Scowler y sus hermanos y hermanas empiezan a crecer y cambian un poquito su aspecto, ¿no? Y bueno, vemos como Patch tiene ya la herida para siempre, como comenté antes, el agujero ese es muy importante de cara al futuro. Y una cosa curiosa del padre de Patch, ¿vale? Y de Scowler es que es el líder de la propia manada de ellos, ¿vale? Así que bueno, hay una escena más adelante en la que vemos tanto a Patch como a Scowler pues ver a su padre retar a un miembro de la manada llamado como el mayor o el comandante, ¿vale? Según el doblaje. Y es como un aspirante, un paquirinosaurio que quiere ser el líder de la manada, pero que no lo ha conseguido porque no ha logrado hasta ahora vencer a Bulldogs, ¿no? En combate. Y ellos como que poco a poco van aprendiendo cómo es ser un paquirinosaurio, claro, porque ahora ellos son jóvenes, pero más adelante ya tendrán que librar batallas contra otros machos para ver quién es el líder de la manada, ¿no? Y bueno, de hecho ellos mismos practican, ¿no? Y se ve como Scowler es mucho más fuerte y grande que Patch, ¿no? Y esto es muy típico de los hermanos mayores, ¿no? Que abusan un poquitito de los pequeños, o suele ser el caso, ¿no? Tampoco exagerado, pero sí que, claro, hermano mayor, hermano pequeño, ahí está ese pequeño conflicto de toda la vida, vaya. Más adelante, y esto es resumiéndolo mucho, vemos como Patch se encuentra con otra paquirinosaurio, ¿vale? Que no conocía, una hembra, y más o menos de su misma edad, quiero decir, llamada Juniper, y bueno, más o menos vemos como Patch como que se enamora, podríamos decir, ¿no? O sea, como que... sí, yo creo que se enamora, vaya. Aquí se le pone un poquito de comportamiento humano más que de animal, pero bueno, ya sabéis que es una película, como dije antes, ¿vale? Pues dedicada a un público infantil y para toda la familia, así que entiendo este tipo de cosas, aunque intenten ser medio documental, pues eso, es como... esta película tiene un equilibrio muy raro, las cosas como son, entre ser o intentar ser algo como muy documental, educativo, pero a la vez, pues, como que nos vienen con estas otras cosas también, por otro lado, o sea... en fin, lo dicho. Parece que se enamoran y se llevan bien. Llega la madre de Juniper y le dice pues que se vayan porque parece que van a migrar. Y bueno, un tiempo después la propia manada de Patch también migra. Y bueno, es la primera migración y bueno, se ve espectacular. Hay todos los paquirinosaurios en manada masiva caminando, ¿no? Hacia el sur, ¿vale? Brutal, tío. No sé, me flipa mucho. Ya he dicho antes que, y lo vuelvo a decir, el apartado visual de la película es espectacular. Bueno, ahí también una cosa muy que me encanta, ¿vale? Es que cada paquirinosaurio, si nos fijamos, tiene su propia característica, ¿no? El padre de Patch es de una forma, la madre también, Scowler de otra, y así con muchos paquirinosaurios. Quiero decir que no son todos copia y pega, sino que son muchos diferentes, ¿no? Hay una diferencia entre machos y hembras. No sé, me parece una currada auténtica, tío. Lo digo de verdad, ¿eh? Hay que apreciar este tipo de cosas. Porque en muchos documentales, o bueno, películas de dinosaurios, es muy común el tema de copiar y pegar un modelo, ¿vale? Para ahorrar costes, pero aquí no, aquí se ve que la BBC soltó la pasta y mira, chaval, el resultado espectacular. Y bueno, pues la manada se introduce en el bosque porque parece que va a haber una tormenta. Y bueno, lo que pasa a continuación sí que es verdad que tengo que comentar algo que, bueno, es un poco raro, sinceramente. Vale,
Como pasaría en la vida real, cae un rayo y bueno, se arma la de Dios porque hay un incendio forestal enorme y la familia de Patch, es decir, la madre, el padre, las hermanas y los dos protas, o sea, repito, Scowler y Patch, se quedan atrapados en el bosque durante el incendio y bueno, pues tienen que intentar salir de la manera que sea. ¿Qué pasa? Que cuando van a intentar salir vemos como un par de dinosaurios terópodos carnívoros, que ya sabemos todos cuáles son, porque ya lo he dicho al principio, pero repito, ya hablaremos luego de ellos, pues como que los arrinconan, ¿no? Y intentan buscar otra salida, pero al final se tiene que separar la familia porque Scowler y Patch se quedan atrás, el padre va con ellos y la madre se adelanta pues con los demás hermanos o hermanas de los protas, ¿no? Y de un momento a otro vemos como la madre y las crías son... ¿cómo decirlo? Emboscadas, podemos decir, rodeadas por este par de dinosaurios carnívoros y Bulldost intenta ir a ayudarlas, pero en el proceso deja solos a Patch y a Scowler. ¿Qué pasa? Que estos últimos también son atacados y concretamente por uno de estos animales que a mí me flipa, me encanta, ya lo sabéis, lo habéis oído en el vídeo. Me mola un montón todo, su diseño y demás. Y bueno, se tienen que refugiar debajo de un tronco caído. Y vemos como esta criatura, que voy a decirlo ya, chicos, este Gorgosaurus, ya lo sabéis, pues intenta atraparlos, ¿no? Y bueno, esta escena que se ve ahí, que pone la pata, muestra lo que es el morro, después mete la cabeza así de golpe. Guapísimo, tío. Recordemos que la película además es en 3D, entonces pues esta escena está muy chula, ¿no? Y bueno, cuando el Gorgo está a punto de comerse a los protas, pues muy de película, aparece el padre a luchar contra él. Pero, para sorpresa de muchos, pierde la batalla. Es decir, este Gorgosaurus parece tener bastante experiencia luchando contra Ceratópsidos, ¿vale? Contra Pachyrhinosaurus. Y le pega una paliza monumental, o sea, lo esquiva, se mantiene firme aunque le empuje, le muerde las patas e incluso le va a atacar al cuello, ¿no? Que es la zona vulnerable de un ceratópsido. Por eso tienen este collar óseo, ¿vale? Para protegerse el cuello. Pero si te consiguen agarrar ahí, estás muy jodido, ¿no? Pues brutal, de verdad, gente. Y de verdad lo digo, chicos, estas animaciones de combate, ¿vale? De ambos dinosaurios interactuando, de verdad, os animo a ver la película una vez más, los que la hayáis visto o los que no, y veáis esta escena poco a poco, tío. Guapísimo, tío. Está súper bien animada. Me flipa. Y bueno, ahora viene una de las escenas más falsas de la película. O sea, esto es lo que me refería antes de empezar a comentar la escena del bosque este del incendio, que dije, hay una cosa que pasa muy rara, ¿vale? Después de la muerte de su padre, ¿vale? Por parte del Gorgosaurus que acabamos de ver, ¿vale? Pues se quedan ahí como apenados ellos dos, metidos ahí en donde estaban escondidos, ¿no? Pero claro, hay un incendio, o sea, si de verdad me estás diciendo que se quedan ahí escondidos, deberían morirse, porque bueno, aparte de por el calor, la falta de oxígeno, ya sabéis, las llamas consumen oxígeno, deberían estar muertísimos, pero no. Se quedan ahí hasta que el incendio pasa, ¿vale? O sea, obviamente el incendio no va a durar para siempre, no es infinito, pero no sé, tío, me parece un poco raro. Igual me estoy perdiendo algo, ¿alguien ha visto algo que yo no he visto? No sé, o sea, si tengo razón, dejármelo por comentarios, tío. Yo pienso que aquí deberían estar muertos. Sí, sé que son los protagonistas, vale, muy bien, pero no sé, yo hubiera optado porque sí, si el padre se sacrifica por ellos, hubieran salido corriendo y hubieran salido del bosque, ¿no? Pienso yo, no sé. Y bueno, total, vemos aquí cómo los protagonistas encuentran de nuevo a la manada, que ahora parece ser en varias manadas juntas, porque está Juniper con ellos y supuestamente era de otra manada, etcétera. Y vemos como una cosa curiosa es que Mayor, o el comandante, o como queráis llamarlo según el doblaje, este aspirante que vimos anteriormente, que siempre se enfrentaba a Bulldost, el padre de Scowler y Patch, por el liderazgo de la manada, ahora es el líder, ¿vale? Se ve que como... Bueno, Bulldost ha muerto, pues ahora es el líder y ya está. O sea, se veía venir, la verdad. Luego vemos que, pues, Patch se encuentra con Juniper y demás, y bueno, pues... Sin más, siguen viajando como si no hubiera pasado nada, que por cierto, poco se habla de que se ha muerto la madre también, no está la madre ni las hermanas, así que yo al menos interpreto que en esta escena que vimos antes, donde un par de Gorgosaurus las rodeaban tanto a la madre como a las hermanas de Patch y Scowler, pues murieron, se los comieron, básicamente. Y bueno, más adelante nos presentan aquí a un pterosaurio que de nuevo pasa algo parecido con lo que pasó con el Edmontonia, pero ahora lo que han hecho es, sí, nombrar a un pterosaurio, que sí, esto es un pterosaurio perfectamente, pero no nombra la especie como tal. Y bueno, esa especie como tal, aquí la tenemos, es Quetzalcoatlus, ¿vale? Llamado así por la deidad azteca, por el dios azteca Quetzalcoatl, ¿vale? La serpiente emplumada. Y bueno, decir simplemente que este animal es uno de los mayores vertebrados voladores que ha existido, ¿no? Pero vamos, o sea, una auténtica locura. De hecho, cuando está posado en el suelo sin volar ni nada, ¿vale? De altura me refiero. Por aquí os dejo una comparativa que es casi del tamaño de una jirafa. Y es un animal que vuela, o sea, increíble, la verdad, increíble. Pero bueno, por increíble que sea, también tenía sus depredadores, ¿no? Como vemos en esta escena que no os puedo poner completa, ¿vale? Por temas de copyright, pero gente, espectacular que aparece este Gorgosaurus que hemos visto antes, macho. Y lo atrapa, ¿vale? Mientras estaba volando bajo este animal. Y lo empotra contra el suelo y se lo come, tío.
brutal. Al fin vamos a hablar de mi dinosaurio favorito de esta película y yo creo que de la vida real también, el Gorgosaurus, gente. Y bueno, pues su nombre completo, ¿vale? Muy importante, es Gorgosaurus libratus y el significado de este nombre completo, repito, es lagarto terrible equilibrado, ¿ok? Muy chulo este animal. Muy icónico, esto ya lo dije antes pero lo vuelvo a repetir, muy icónico este diseño de Gorgosaurus de esta película. Mucha gente ya, tras ver la película, cuando escucha Gorgosaurus, es que se le viene a la mente, como me pasa a mí, este diseño. Espectacular. Tenemos dos tipos en la película, este que es macho, que es como más azul, y los del fondo, ¿vale? Que tenemos por aquí, que tienen una cresta, las crestas óseas de encima de los ojos, que son como más afiladas y grandes en el macho, ¿vale? Más notorias, y las hembras las tienen como más pequeñas y son de otro color. Esto la verdad es que me llama bastante la atención y bueno, vemos una cosa que me gusta mucho de estos Gorgosaurus, y es que, bueno, vemos como, según el documental, a pesar de que no nos lo explica mucho, por lo que nos deja entrever, son animales de manada, ¿vale? Cazan en grupo y viven en manada, y vemos como aquí, ¿no? Este Gorgosaurus, que por cierto se llama Gorgon, así nos lo revela, digamos, el material promocional de la película, como son sus juguetes, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ahí vemos Gorgon abajo. Y bueno, debo decir que me gusta muchísimo cómo manejan a estas criaturas en esta película, ¿no? Al menos por lo que nos dejan ver, si nos fijamos en esta escena, es que son animales que viven en grupo. Al menos no sé si esto es la manada de él. También puede ser simplemente que están muchos Gorgosaurus juntos y bueno, hay una presa. Es normal que vayan todos. Esto me recuerda cuando, no sé si habéis visto los documentales de Dragones de Komodo, pues algo así, ¿no? En plan de que uno de estos lagartos mata a una presa y en cuestión de minutos llegan un montón de ellos de kilómetros a la redonda por el olor y empiezan a comer todos juntos, ¿no? No es que sean miembros de una manada, sino que justo se han reunido para comer, ¿me explico? Pero si me lo preguntéis a mí, yo aquí veo dos hembras, ¿vale? Y las crías. Y luego está Gorgon, que es el macho. Curioso esto, curioso. O sea, me recuerda, es como una especie de estructura similar a las manadas de leones, ¿no? O sea, donde hay un macho, o varios, en este caso uno, y están las hembras y las crías. O sea, curioso, muy curioso. O sea, obviamente nada de esto está demostrado, ni la casa en grupo, ni, ¿sabes? Ni nada de esto, pero me parece una hipótesis bastante interesante y sobre todo para una película y entretener a la gente, pues a mí, desde luego me entretiene. ¿Qué queréis que os diga? Pues bueno, el tema, chicos, es que tras esto vemos como esta manada de Gorgosaurus, entre comillas, observan la llegada a lo lejos de la manada de Patch, ¿no? Es decir, de los Pachyrhinosaurus. Y bueno, pues se disponen a cazarlos, ¿no? Parece ser que una vez al año, ¿no? Cuando la manada migra, pasa por esta zona donde viven estos animales y ahí pues tienen la oportunidad de cazarlos más fácilmente. Y bueno, vemos una, yo creo que es de las mejores escenas de la película, porque mientras dos hembras de Gorgosaurus atacan por un lado, pues Gorgon ataca por otro, tío. Y guau, aquí se ve la velocidad que tienen los Gorgosaurus, ¿no? Cómo intentan separar a los miembros de la manada, así que sí con mordiscos, que sí con rugidos, ¿vale? Y bueno, acaban separando a un grupo de la manada principal. En este grupo pequeño pues están Patch, Juniper y Scowler, que parece que Juniper se ha separado de su madre, ¿vale? Con el arboloto y demás. Y vemos como los gorgos intentan aislar a un miembro de la manada para poder comérselo, ¿no? Y de hecho hay una escena que me gusta un montón porque se ve como Gorgon momentáneamente, aquí os lo paro, mira directamente a los protagonistas, ¿vale? A las crías de Pachyrhinosaurus, que ya os digo yo que si no fueran los protas, estarían muertísimos. Y bueno, pues Gorgon acaba pillando el cuello de uno de ellos, ¿vale? De uno de los Pachyrhinosaurus, un macho parece ser. Y bueno, ya os comenté que el cuello es la parte vulnerable y Gorgon pues lo aprovecha. Y vemos como Juniper se cae por una especie de riachuelo con una corriente muy fuerte y luego le siguen Patch y Scowler porque se caen también y son arrastrados río abajo alejándose de la manada. Por cierto, buen provecho para los gorgos aquí. Madre mía, ahí tienen comida para varios días seguro, total, madre de Dios. Qué buena, tío. Buena casa, señores. Más tarde vemos como Alex sigue la corriente del río hasta que llega a la costa y, bueno, encuentra a Patch muerto, gente. Sí, nuestro protagonista ha fallecido. La verdad, me ha sorprendido esto, ¿vale? No suele ser muy común en este tipo de películas que el protagonista muera. Aunque, bueno, sí es verdad y tenemos que asumirlo, tampoco es que tuviera demasiadas posibilidades. Estaba fingiendo, vale. No he dicho nada. Bueno, tras esta pequeña coña por parte de Patch, vemos como los tres están relativamente bien, ¿vale? Salvo Juniper quizás, que tiene alguna especie de herida en la pata, ¿vale? Está cojeando. Pero aparte de eso, todos están bien, ¿vale? Han sobrevivido ahí a su caída al río, ¿vale? Y bueno, ven cómo se acerca una manada de dinosaurios herbívoros enormes, ¿vale? Y estos dinosaurios herbívoros vienen a ser Edmontosaurus. Aunque de este animal existen dos especies que yo conozca. Una es un poquito más pequeña que se llama Edmontosaurus annectens y la más grande que es Edmontosaurus regalis, que vendría a ser esta, ¿vale? Según he investigado, esta, repito, sería Edmontosaurus regalis, cuyo nombre completo significa lagarto de Edmonton regio, o lagarto regio de Edmonton, ¿vale? Y bueno, debo decir que este animal tiene un diseño precioso en la película. Sin embargo, esta especie, la Edmontosaurus regalis, repito, se ha descubierto
que tendría una especie de cresta carnosa, ¿vale? En la cabeza. Ojo que no es de hueso, ¿eh? Creo que cuando se hizo esta película no se sabía esto, así que nada, no pasa absolutamente nada. Pero el tema es que eso, recordad que la especie de Edmontosaurus regalis tenía esta cosita en la cabeza. En plan cresta de gallo, me hace bastante gracia, tío. No sé, incluso hay momentos en los que me gusta mucho más ver a un Edmontosaurus regalis sin cresta, pero bueno, total, que eso ya depende de gustos y el animal era así porque está demostrado, así que... nada, ahí lo dejo, chicos, continuemos. Y bueno, los protagonistas toman la decisión de seguir a los Edmontosaurus, ¿vale? En su travesía, porque está bastante claro que buscan comida y ellos también, así que ¿por qué no ir al mismo sitio, no? Y por cierto, no lo he mencionado antes, pero la banda sonora de esta película tampoco voy a decir que es memorable, pero a mí me gusta un montón, ¿eh? Está bastante chula la música, tío. Más adelante vemos como Juniper, que recordemos antes que habíamos dicho que tenía una cojera, está como hecha polvo y no puede más y se queda como atrás. Y Patch permanece con ella, pero Scowler se adelanta junto con los Edmontosaurus. Total, pasa un tiempo, la marea sube, entonces no pueden ir por donde fueron los Edmontosaurus, que todo esto recordemos que era la costa. Y se cuadra que, bueno, pues Alex sí que es verdad que regresa, ¿no? Volando para ver dónde estaba Patch. Anochece y vemos como hay una especie de encuentro entre los protas y un Gorgosaurus algo pequeño, supongo que será un ejemplar joven, que estaba durmiendo en el suelo, ¿vale? En un principio parece que no lo van a despertar, pero sí despierta. Para conveniencia de los protagonistas, el Gorgosaurus pequeño de antes que ataca a los chirostenotes. Así que nada, aprovechan para escapar. Más adelante vemos aquí la escena que os comenté antes, ¿no? Preciosa, con la aurora boreal ahí, que incluso se reencuentran con la manada. Ya lo he dicho, el apartado visual de esta película y lo seguiré diciendo toda la vida. O sea, es espectacular, precioso, gente. Ahí vemos cómo se reencuentra con la manada. Es que está espectacular, tío, el paisaje. Y bueno, gente, pues a partir de aquí ya vuelve a pasar el tiempo y vemos como tanto Patch como Juniper y Scowler, claro, pues se hacen adultos ya, prácticamente. Ah, por cierto, una cosa importante, a este dinosaurio que tenemos aquí, que es verde, ¿vale? El chiquitín este, no se le nombra en ningún momento en la película, ¿vale? Así que bueno, lo voy a hacer yo, porque tiene especie y demás. Se llama Parksosaurus warreni y el significado de este nombre completo sería lagarto de Parks, ¿vale? Es un pequeño dinosaurio ornitópodo, ¿vale? Teselosáurido, que vivió a finales del periodo Cretácico. Y poco más os puedo decir de él, porque es que sí, sale en la película, pero repito, que no se le dedica ni un segundo, o sea, ¡hala! Ahí lo dejo, ¿vale? Por si no sabíais qué animal era, ahí lo tenéis. Y bueno, como os dije antes, vemos aquí que Patch, Juniper y Scowler se han hecho adultos y demás, y bueno, están ahí con sus quehaceres. Y lo que pasa es que el comandante o el mayor, recordemos que era este Paquidinosaurio, que tras la muerte del padre de los protagonistas pues se convirtió en el líder de la manada, está desafiando a todos los machos por el derecho a mantener su liderazgo, ¿no? Y bueno, pues Patch no está por la labor de retarlo, pero Scowler sí. ¿Y qué pasa? Que luchan, está bastante chula la escena. Y por cierto, me hace mucha gracia este plano concreto de la batalla, porque a la izquierda abajo tenemos a dos alfadones, supongo que machos, peleándose también. O sea, es como una comparativa de lo pequeño con lo grande. Y por cierto, ya que estamos hablando de los alfadones, os pido disculpas porque ya anteriormente en la película se le nombra, ¿vale? Lo mismo que con los dinosaurios, pero se me olvidó mencionarlo, así que lo hago ahora y me quito de encima tanto a esta como ya a todas las criaturas, porque ya las hemos nombrado a todas, básicamente, ¿vale? Tanto a mamíferos, reptiles voladores como dinosaurios. Vamos a ello, chicos. Aquí tenéis una imagen de una familia de ellos que aparece en la película. Y bueno, su nombre completo sería alfadón. Significado de este nombre, primer diente. Y bueno, es un género de marsupial didelfimorfo, ¿vale? De la familia de Didelphidae. Y bueno, así rápidamente os diré que se conocen hasta 10 especies de estos animales. Y bueno, todos han sido datados en el Cretácico superior, hacia el final de la era de los dinosaurios, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis una imagen de la Wikipedia de las 10 especies que hay. O sea, ahí ya veis que hay diferentes en Alberta, Texas, Canadá, Utah, Estados Unidos, Saskatchewan, etcétera, ¿vale? Hay muchísimos de estos animales, curioso. Y bueno, pues nada, gente, como he dicho antes, todas las criaturas nombradas. Y también, yo sé que a muchos no os interesa, o no os puede interesar más bien estos mamíferos, y os gustan más los dinosaurios y otros animales, pero bueno, yo dije que lo iba a nombrar en el vídeo y he cumplido. Así que nada, dicho esto, continuemos. Como decía, pues Scowler está ahí enfrentándose al que es ahora el líder de la manada. ¿Y qué pasa? Pues que acaba ganando. Y por tanto, el hermano mayor de Patch pasa a ser el líder de su manada. Así que, ojito, ojito, chaval. La verdad, brutal la batalla. Y debo decir que el diseño de Scowler es espectacular. Luce increíble. Yo diría que es el mejor paquidinosaurio de la película en cuanto a aspecto físico. Muy chulo, muy característico. No sé, y es enorme, gente. Madre de Dios. Y bueno, más adelante vemos como Scowler hace gala de su título de líder novato y mete a toda la manada ahí con todas sus narices en medio de un lago congelado en plena primavera. Momento en el cual el hielo se está derritiendo porque ya no hace tanto frío como debería hacer, por ejemplo, en invierno. ¿Y qué pasa? Pues bueno, el peso de toda la manada comienza a agrietar el hielo y esto pone en peligro de muerte a todos. ¿Qué pasa? Que Patch se da cuenta de esto, intenta avisar a Scowler, pero este suda de él. Y acto seguido, pues comienza a agrietarse todo el hielo, varios miembros de la manada caen al agua y de nuevo Scowler hace
haciendo gala de su título de líder novato, pues lo que hace es salir corriendo y que le sigan todos y ya está. En cuanto a Patch y Juniper, lo que hacen es dirigir a los miembros de la manada que están con ellos hacia la derecha para sacarlos lo antes posible del hielo y ponerlos a salvo, cosa que logran hacer, y esto realmente es fantástico. Pero ¿qué pasa? Que Scowler no se lo toma así, ya que según él su hermano pequeño le ha robado su manada, y lo amenaza de que cuando se vean las caras más adelante ya verá. Desde luego un razonamiento propio de un macho alfa, o sea, mucho músculo pero poco cerebro, no tiene más. Más adelante todos los miembros de la manada se reúnen y, como no, Scowler reta a Patch a un combate por el liderazgo de la manada. Y bueno, en un primer momento parece que solo son amenazas, más que otra cosa, e incluso Juniper le pide a Patch que tampoco se enganche contra él, que no le haga caso, pero al final Patch sí que se engancha porque le echa en cara a Scowler lo mal líder que ha sido y las malas decisiones que ha tomado cuando casi mata a todo el grupo. Y bueno, de forma inevitable acaban combatiendo el uno con el otro y realmente uno podría pensar que Scowler lo vence muy fácilmente, pero sí que es verdad que incluso él mismo reconoce que Patch es más fuerte de lo que pensaba, ¿no? Pero bueno, eso no significa que vaya a dejarlo ganar precisamente, así que Scowler, usando todas sus fuerzas, logra derribar a Patch contra un árbol y bueno, se ve como que cae una especie de franja o hoyo, no sé cómo llamar a eso, y le cae encima un árbol, ¿vale? Y bueno, eso lo deja bastante aturdido, y para colmo, ¿vale? Por si esto fuera poco, pues Scowler lo expulsa de la manada y se lleva a Juniper y a los demás, dejando a su hermano totalmente solo y a su suerte. Y bueno, sí, obviamente Juniper intenta ayudarlo, pero repito que Scowler no la deja y pues eso, la obliga a irse con él. Más adelante vemos que anochece y bueno, pues Patch sigue aturdido, también se le nota bastante apenado, como por así decirlo, abatido, ¿vale? O sea, bueno, la han derrotado, está abatido, tanto físicamente como emocionalmente, ¿no? Y bueno, está teniendo una charla con Alex y vemos que empiezan a llegar carroñeros, ¿no? En este caso son Trodones y Quetzalcoatlus. Y bueno, empiezan ahí a picotearlo, que se a pelear entre ellos hasta, bueno, que casi que se lo comen vivo. Y bueno, Alex logra, ¿vale? Después de una charla motivacional. Y bueno, también que casualmente pasaba por ahí una polilla de estas que le recuerda a las polillas que vio cuando conoció a Juniper. Y bueno, eso ya pues como que le pone las pilas, ¿me entendéis? Pues no, se quita el tronco de encima, espanta a los pterosaurios, también espanta a los trodones. Y bueno, se ve ahí que tiene fuerzas de sobra y va en busca de su manada, ¿no? Y de, bueno, sobre todo de Juniper, podríamos decir. Y bueno, finalmente Patch encuentra a la manada de su hermano y se reúne con Juniper. Y justo cuando está a punto de, digamos, declararle sus sentimientos a Juniper, pues se lía parda. Básicamente porque los Gorgosaurus vuelven al ataque y bueno, atacan a la manada como es obvio, pero aquí ojito porque Scowler hace de buen líder por una vez en su vida y se enfrenta directamente con la amenaza. De hecho, tenemos una especie de momentánea, ¿vale? Un momentito rápido de lo que parece ser una especie de 1-para-1 sin camiseta entre Gorgon, el Gorgosaurus, que bueno, se zampa, ya hemos visto a lo largo de toda la película y hemos analizado incluso cómo se mueve, ¿vale? Como digo, se zampa ceratopsios en plan paquetinosaurios para desayunar, reventándoles el cuello y toda la pesca, y Scowler, que sería básicamente el mayor Pachyrhinosaurus de la película y que seguramente tenga bastantes posibilidades contra él, pero pasa algo raro. O sea, quiero decir, vemos como Scowler claramente siempre le da la espalda a Gorgon. O sea, parece que está más centrado en huir que en luchar, no sé, muy raro eso en Scowler. Sí, que Gorgon es bueno, ya lo hemos visto, pero no sé, Scowler podría ser más. Sin embargo, bueno, yo entiendo que todo esto es para que Patch lo pueda ayudar. Y bueno, aquí Scowler como que intenta decir a su hermano que nada, que él está perdido, que no se preocupe, que él los distrae y que él salve a la manada. Y bueno, aquí Patch pues toma la decisión de ayudar a su hermano y la manada le apoya, por tanto empieza como una, digamos, batalla campal entre los Gorgosaurus y los Pachyrhinosaurus. Y bueno, la verdad es que está bastante bien animado, como siempre ha hecho la película hasta este momento, pues las animaciones espectaculares. Y bueno, voy a centrarme en el combate que tiene Gorgon con Patch, porque bueno, anda que no se lleva bocados el Patch, se lleva un par de bocados buenos de Gorgon. Gorgon, que me encanta cómo está animado, tío, madre de Dios. En todo momento vemos como el tiranosáurido, ¿vale? El gorgosaurio intenta siempre tirarlo al suelo, de hecho lo derriba un par de veces y Patch se tiene como que incorporar, se lleva otro bocado. ¿Qué pasa? Que, ¿os acordáis al principio del vídeo cuando dije que este agujero de la cabeza iba a ser determinante para su futuro? Pues lo que pasa es que durante el forcejeo a Gorgon se le queda atascado uno de sus pequeños brazos en este agujero y Patch al girarlo pues se lo parte. Y bueno, gracias a este golpe de suerte pues Gorgon pierde el combate, ya que tú imagínate que te parten el brazo en plena pelea, pues es normal que por el dolor y demás pues no te puedas sentar correctamente. Además, y por si fuera poco lo del brazo, también le revienta, o sea, le pega un cabezazo en toda la boca. Y de hecho le parten varios dientes y uno de ellos es el que muestran los protagonistas humanos al principio de la película, pero ya hablaremos de eso. Y bueno, básicamente aquí lo que pasa es que ya los Gorgos son vencidos, ¿vale? Los repelen y Gorgon se queda un poco atrás, ¿no? Entiendo por qué está herido, Patch vuelve a cargar contra él y bueno, le propina otra hostia y al final pues como que se acaba retirando. Por cierto, Scowler ha quedado totalmente impresionado por lo que ha hecho su hermano, pese a que no le debía nada.
y bueno, pues acaba cediéndole el liderazgo de la manada. Algo curioso porque bueno, siguen siendo animales y se supone que tienen que pelearse, pero bueno, que sí, que le cede el liderazgo y ahora Patch es el líder de la manada. Y bueno, finalmente pues acaba apareándose con Juniper, aunque eso no lo vemos en pantalla, pero ocurre. Y tienen pues sus crías y acaban haciendo el que yo llamo Patch Junior, ¿vale? Y bueno, llega Alex, le da su bendición cariñosamente y acaba la historia de Patch mientras va volando esta, digamos, ave prehistórica, ¿no? Y bueno, volvemos con los protagonistas humanos y aquí el chaval, pues bueno, como ha escuchado toda la historia, pues como que siente esa atracción de repente. Mira, me da curiosidad, voy a ver qué está haciendo mi tío y mi hermana. Y bueno, básicamente, como os comenté antes, pues este diente, que es de Gorgon, según la historia que contamos aquí en esta película, pues vemos que encaja con una mandíbula inferior que encuentran. Así que bueno, han encontrado, no sé si el esqueleto completo, pero sí, han encontrado parte del esqueleto fosilizado de ese Gorgosaurus de Gorgon. Y bueno, aquí ya que cada uno saque sus propias conclusiones, porque según esto, ¿no? Vemos que encuentran el cuerpo de Gorgon, ¿vale? El cuerpo del Gorgosaurus este, pero el diente que le rompió Patch no se le ha curado, por lo tanto podríamos llegar a intuir que Gorgon murió como consecuencia de ese combate. Es decir, las heridas que le causó Patch fueron tan graves que le causaron su muerte momentos después. Por eso sigue teniendo faltante ese diente justo. Pero bueno, eso repito, es una opinión mía. También es verdad que hay más gente que la tiene. He estado leyendo por ahí y yo concuerdo. Así que bueno, que cada uno me diga por comentarios si piensa que a lo mejor puedes encontrar una Gorgon más viejo, lo que sea, o si en efecto Patchy fue el que acabó con su vida, ¿no? Por los repetidos golpes, partir el brazo y demás. Pero bueno, sobre todo yo creo que serían los golpes internos, ¿no? ¿Vale? De las costillas y demás, que a lo mejor ahí fue cuando podría haber muerto. Pero bueno, esto ya es una cosa mía. Y el caso, chicos, aquí acaba la película. Sinceramente a mí me ha gustado el tema. Y esto ya vamos a pasar con lo malo, porque bueno, he estado diciendo cosas buenas de la película en casi toda la reseña. Y francamente, es demasiado infantil esta película. O sea, es decir, para que me entendáis, me ha encantado. O sea, en general la película me gusta. Y a ver, el carácter infantil no me molestaría si no tuviera el título que tiene. Tiene el título de Caminando entre dinosaurios, la serie más exitosa del mundo en cuanto a dinosaurios, serie documental. O sea, es un icono increíble y es lo que hay. Ya lo mencioné en mi vídeo de top 5 mejores documentales de dinosaurios, ¿vale? Como el top, el final, el máximo. Porque es verdad, chicos, o sea, marcó un hito en la historia esa serie documental. Y claro, una película que lleva su nombre, ¿qué cabía esperar? Pues que fuera no igualarla ni superar a Caminando entre dinosaurios, la serie original, por supuesto que no, pero que fuera algo memorable. Y claro, pues te vienen con un montón de bromas a lo largo de la película, que si rebobinar incluso la propia película en una escena, ¿vale? O hacer tonterías cuando se está explicando cosas de un animal. Pues o sea, no sé. Sinceramente eso es lo que más me molesta. Aparte de que, bueno, luego vendrá el típico a decir que los dinosaurios solo son para niños, cuando hay, no sé, trabajos propios, ¿vale? Que giran en torno a estos animales o lo que son la vida prehistórica, ¿no? Como es la paleontología, el paleoarte, etcétera. Como para que, repito, me vuelva a venir gente a mí o cualquier persona a decirme que los dinosaurios solo son, ¿sabes?, relevantes para los niños, cuando eso es totalmente mentira, ¿vale? O sea, no sé, con este tipo de películas, al menos con este formato, pues sin quererlo a lo mejor pues fomentan ese tipo de opiniones, ¿no? Repito, dinosaurios, cosas de niños, no sé. Sinceramente, eso es lo que más me decepciona de esta película. Y por eso, en la miniatura de este vídeo, ¿vale? Abajo a la derecha pone un gran potencial desperdiciado. Para mí, el gran potencial de esta película era como documental, película documental. De hecho, ¿vale? Esta película iba a ser una película documental. Es más, vosotros cuando veis hablar hablar entre comillas, ¿vale? Hablar a los dinosaurios de la peli, ¿no veis que no mueven la boca? O sea, algo así como lo que pasaba en Disney Dinosaurio, que sí se notaba cada sílaba, cada palabra. Eso es porque originalmente la película fue rodada para ser eso, una película documental, ¿vale? Y narrada por un narrador, no que tuviera voces de personajes como tal. O sea, y esto, bueno, fue una decisión que se tomó a última hora por 20th Century Fox, creo recordar, que es la que paga todo y distribuye el producto, ¿vale? Y bueno, pues esta decisión ha sido un poco polémica y bueno, obviamente, a ver, tampoco lo que es la serie, los animales y todo son perfectos. A lo mejor el Gorgosaurus debería tener plumas o lo que queráis, pero al final los efectos son espectaculares y están desaprovechados para mi gusto, sinceramente. Aunque algo curioso es que hay una versión de esta película que se llama Walking with Dinosaurs, Prehistoric Planet, que es una versión de unos 40 y pocos minutos, ¿vale? 43, 42 minutos, según tengo entendido, que está narrada por Benedict Cumberbatch, que es, bueno, el actor que encarna el personaje de Doctor Strange en el UCM, o Universo Cinematográfico de Marvel, que supongo que, a ver, a muchos os sonará este actor por esa película, pero tiene más películas buenísimas y series también, pero aún así, ya os digo, es
Este actor tiene una voz brutal y imaginarme esta película en plan documental narrada por este hombre debe ser una pasada. Esta versión tengo entendido que no está disponible para todo el mundo, ni mucho menos, es súper exclusiva y bueno, espero que algún día la saquen, no sé, de forma pública, ya sean DVDs o lo que sea, para poder disfrutarla, porque sinceramente tiene que ser espectacular. Hay clips por ahí, os dejaré un enlace en la descripción del vídeo para que podáis informaros más sobre esto si no conocíais esta versión de, como ya he dicho, Prehistoric Planet, ¿vale? Se llama así. Y no sé, tío, o sea, espero sinceramente que algún día haga alguna versión parecida y que no vuelva a pasar esto de que sea... O sea, se invierta tanto en una película de dinosaurios como esto, con estos efectos visuales tan increíbles que para mí son lo mejor que he visto en mi vida. De momento, a ver si sacan algo mejor, pero está complicado. Y como digo, que no lo enfoquen a un público infantil, sino para todo. O sea, que de verdad sea un documental, no sé, para mí sería brutal. Pero bueno, obviamente esto es súper subjetivo y son mis gustos personales, pero quiero que me dejéis por comentarios qué pensáis de este tema. Y nada, chicos, pues dicho esto, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Se agradece muchísimo que veáis el vídeo entero. Por favor, dejar un buen like. Me he llevado mucho tiempo de edición este vídeo y espero que lo compartáis con todos vuestros amigos y con gente en general que creéis que le pueda interesar el vídeo, ya sea por la película, la temática de dinosaurios, etcétera. Y bueno, pues dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.